Bueno, bienvenidos a todos a el capítulo número 19 de Beta Podcast. Esta sí es una gran semana. Se reactivaron los IPOs. Vamos a hablar un poco del IPO de ARM y el rol de SoftBank. El IPO de Instacart, que como todos saben, aquí a Beta nos une mucho la industria de los supermercados digitales o tech supermercados. Hoy, o ayer más bien, hubo otro gran IPO, Klaviyo, una compañía súper interesante que parece que abre la ventana de IPOs de compañías SaaS. Y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Latinoamérica, principalmente alguna actividad de M&A que hemos visto y adicionalmente cómo está el ambiente en inversión en seed latinoamericana. Se ve que hay bastantes cosas pasando. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento del cierre de puertas y hasta su salida del avión. Entonces, bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? Una vez más tenemos hoy a Jime, Fede y Dani. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué ha Todo pasado? feliz. ¿Cómo van ustedes? Muy bien, qué buena onda estar de vuelta. Hace mucho no grabábamos, entonces, encantados. Y yo agradecida de que me vuelvan a invitar a llenar el cuarteto. Ahora, de nuevo, sustituyendo a Ana y tratando de llenar esos grandes zapatos. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos, entonces se reactivaron los IPOs. No sé si vieron la noticia. ARM, que es una compañía de SoftBank, mayoritariamente de SoftBank, hizo un IPO la semana pasada. Con esto, digamos, terminando más o menos una racha de 1 año y medio de un mercado cerrado, es decir, no había habido IPOs por lo menos de base tecnológica o nada relevante. Interesantísimo, digamos, este IPO, que para los que no sepan, un IPO es la salida a bolsa de una compañía, es decir, sus acciones ahora se pueden comprar o el público general las puede comprar. Eso es lo que hace una bolsa de valores, y salir a la bolsa es poner esas acciones que antes eran privadas en el mercado de valores para que cualquier persona las pueda comprar. SoftBank casi que es dueño de la mayoría de esta compañía. Como saben, SoftBank ha tenido problemas de plata porque ha invertido mucha plata en startups y el tiempo no le ha dado tanto la razón en este momento. Hacen este IPO porque necesitan liquidez y levantan más o menos 4.5 billones de dólares, lo cual es una locura. 4.5 billones de dólares, para que se hagan una idea, un IPO grande por ejemplo, en Latinoamérica fue el de Nubank en 2021 más o menos, levantó 2 billones de dólares. Esto es un IPO bastante grande. Y lo más interesante es que ellos lo que hicieron fue vender acciones de sus acciones en el mercado público. Es decir, normalmente cuando las compañías hacen un IPO, pues las acciones emiten acciones y esto funciona como una ronda de capital, digamos como una serie A, pero ahora se llama IPO. Y toda la plata, entonces emiten acciones y el público las compra. Entonces eso trae plata al balance de la compañía. En este caso, la plata no fue al balance de la compañía, la plata se fue toda para SoftBank. Con algo más interesante aún, y es que 2 semanas antes de ese IPO, SoftBank decide comprar a algunos de los pequeños inversionistas que tenía en esta compañía a una valoración mucho más alta de la que salió a bolsa. Digamos que lo que parece que querían hacer era mostrarle al mercado que ellos creían que la compañía valía mucho más. Entonces compran unos pequeños inversionistas que quedaban en su cap table a una valoración mucho más alta, más o menos de 64 billones de dólares, perdón. Y 2 semanas después venden más o menos el 10% de la compañía en bolsa, levantando o digamos liquidando 4 billones de dólares más o menos de su posición en esa compañía, lo cual es una movida, digamos, como me gusta llamarla, de ingeniería financiera y signaling. ¿Qué opinas? A ver, es una gran noticia, es una gran noticia en tres frentes, a mi parecer. El primero es que se reabren los mercados públicos para que se hagan ofertas de acciones o primarias o secundarias, y esto permite traer liquidez a los mercados privados de tecnología. Esto es valiosísimo, es importante en este caso y en este IPO en particular beneficia a SoftBank, pero el regreso de la liquidez, el regreso de la confianza de los inversionistas es buenísima noticia. Y al final, toda la incertidumbre que había simplemente la semana pasada o hace unas semanas de cómo se iban a comportar los IPOs, esa incertidumbre desaparece.
y aunque no son POPs muy halagadores, pues se comportaron bien, digamos. Fueron unos IPOs ordenados y bien hechos, y eso es una gran noticia, más liquidez en general. La otra buena noticia es el continuo crecimiento de la industria de chips, que básicamente es la infraestructura de los negocios que nosotros financiamos y que ustedes desarrollan. Es la base, es el silicón en donde corren los programas que ustedes hacen. Y eso es simplemente un regreso o nos ayuda a regresar a la confianza de nuestra industria de innovación, de nuestra industria de tecnología. Y eso en general también es una muy buena noticia, más confianza en lo que estamos trabajando todos, muchos de los que nos escuchan y bueno, los 4 que estamos acá. Finalmente, y esto es un tema más individual, digamos, el hecho de que SoftBank se recupere, tenga un win, es muy buena noticia para todos. Si bien se pueden reprochar algunas inversiones, algunas valuaciones, algunos tickets, SoftBank y su líder más han hecho unas apuestas alucinantes, son valientes, creyeron en la región de Latinoamérica más y antes que muchos inversionistas grandes, globales, y entonces que les vaya bien es buenísima noticia, francamente. Otra Y cosa esto es un importante, win. total. Y otra cosa súper interesante de lo que dices es que ellos, digamos que desde 2017 o algo así, estaban con ese pitch de vamos a invertir en inteligencia artificial. Luego pasa todo lo que está pasando ahorita, como este breakthrough de Large Language Models, y básicamente se quedan por fuera, ¿no? Entonces la gente empieza, oye, pero llevas 5 años diciendo que te vas a meter en AI, que todo es AI, y ahora no estás metido en ninguna de las compañías que está liderando la ola de AI. Entonces, la semana pasada sale también una noticia que parece que SoftBank está tratando de comprar su entrada en, por ejemplo, en OpenAI. Parece que quiere invertir. Entonces, ha habido mucho rumor de que están bastante activos buscando entrar y no quedarse por fuera de esta nueva revolución. Demasiado impresionante la historia de SoftBank, ¿no? Es como un emprendedor, pero a niveles enormes, ¿no? Cómo actúa, cómo se mueve, cómo se echa para atrás, cómo se arrepiente, cómo vuelve. Exacto, y no se puede más que aplaudir, la verdad, esa valentía, porque esa valentía es la que crea grandes historias de éxito y es la que transforma industrias y la que transforma el mundo y entonces no se puede más que aplaudir. Y entonces buena noticia, bien por SoftBank y que vengan más éxitos. Dentro de esto contexto, digamos, de IPOs, entonces viene el siguiente IPO, que es Instacart. Instacart hace su IPO esta semana. Un tema interesante es, Instacart había sido valorada en 39 billones de dólares antes de salir a bolsa, o sea, digamos que su última valoración privada, y termina saliendo a la bolsa valorada en más o menos 9 o 10 billones de dólares, o sea, más o menos una cuarta parte del valor que obtuvo en su última serie privada. Obviamente esta ha sido la gran noticia porque es una de esas compañías que se afectó demasiado de no haber aprovechado salir a bolsa antes. Precisamente, pues, como lo pueden ver, se les cayó la valoración a una cuarta parte. Y otro tema interesante de este IPO es que ellos levantaron en el IPO 650 millones de dólares, más o menos. De esos 650 millones de dólares que levantan en el IPO, la mayoría o el 85% de esa plata se va a pagar impuestos por temas de stock options. Es decir, que solamente 100 millones de esos 650 más o menos están entrando al balance de Instacart. Con lo cual ahora vemos un caso de IPO donde lo que estaban buscando era simplemente salir a la bolsa, tener sus acciones, digamos, líquidas en el mercado público, pero no están buscando levantar, o sea, no lo hacen con el propósito de levantar capital nuevo. Instacart es una compañía que hoy es rentable, es decir, que no necesita capital para existir, eh, y llama mucho la atención pues esta dinámica, ¿no? Básicamente hacen IPO, quedan con 100 millones más de dólares en la cuenta y tienen una valoración de un cuarto. Imagínate
y esto me parece como un tema súper interesante, tomar esa decisión, ¿no? Yo creo que hoy en Latinoamérica específicamente hay mucha gente que no está dispuesta a dar ese salto de decir, esta compañía ya no vale 100, vale 25. Y vemos Instacart, grandes inversionistas, una gran historia, reafirmando que realmente no vale 100 sino 25, en un debut público que también en la primera semana de apertura de los mercados, que estaba cerrado durante un año y medio, con lo cual pues bastante publicitada la Sí. salida. Yo creo que lo que pasó ahí con Instacart es no solo que esa valorización se puso durante la locura del 2021, sino que también en un periodo de tiempo donde, debido a la pandemia, muchas empresas se sobrevaloraron porque se creía que ahora va a ser todo remoto, ahora nunca más nadie va a ir a la oficina a trabajar, la gente va a estar en su casa, va a pedir todo a domicilio y nadie nunca más va a ir al gimnasio y por lo mismo Zoom, Pelotón, Instacart y otras empresas de delivery se valorizaron un montón durante ese periodo, mientras otras empresas que tenían que ver más con que la gente saliera a la calle, como los hoteles, el turismo, las aerolíneas, etcétera, o qué sé yo, empresas de transporte o mismos restaurantes, todo lo que tiene que ver con la gente saliendo, se subvaloraron mucho, bajaron mucho esas valorizaciones y una vez que todo vuelve a la normalidad, eh, de alguna manera las valorizaciones también vuelven un poco a la normalidad y esa fiebre de 2021, ¿cierto? Esa exuberancia un poco irracional que había en esa época, debido a las alzas de la tasa de interés y otras cosas, ya no está más y por lo mismo es natural que esas valorizaciones hayan caído. Ahora, claro, hay muchas empresas privadas que todavía no han tenido un evento como un IPO o una ronda de inversión donde toca valorizarlas de nuevo. Y como decía Miguel, claro, hay mucha gente que está evitando eso porque sabe que en el minuto que lo haga va a ver sus valorizaciones caer. Es un gran punto, es un gran punto. Al final, lo que hay que separar en este tipo de transacciones es el valor intrínseco de una empresa, su capacidad de crecer, su capacidad de generar utilidades y de generar efectivo. Eso está separado de la valorización que le da un mercado público o privado a una empresa en un momento dado. Y esa valorización, pues se le da por distintos temas. En el caso de 2021 fue por lo que bien explicaba Dani. Lo que vale la pena resaltar es que el hecho de que hoy Instacart esté en 10 mil millones de dólares y no en 40 mil millones de dólares, no significa que ese va a ser el precio al que van a vender los inversionistas. O sea, lo único que pasó, digamos, es que esta empresa privada se volvió pública, pero los inversionistas pueden esperar a que regrese a 40 mil millones de dólares, si es que ese es su destino. Y entonces es muy importante no confundir lo que es una valorización en un momento dado con la realización de una inversión. Y tampoco hay que confundir una realización de inversión con el valor intrínseco de una empresa. Y entonces un inversionista que vende en un muy mal momento puede vender debajo del valor real de una empresa. Un inversionista que vende en un muy buen momento, en un gran momento, puede vender mucho más alto de lo que vale una empresa en realidad. Y entonces son esas frustraciones lo que hace interesante y es ahí donde el timing de las salidas pues es relevante. Y para el inversionista, atinarle al timing es muchas veces igual de importante que atinarle a la empresa o al valor que se está creando en la empresa, ¿no? Pero otra vez, increíble, mercados públicos abiertos, inversionistas dispuestos a marcar a la baja su inversión porque reconocen que el entorno es diferente y reconocer que la realización de un inversionista, lo que gana un inversionista, lo que logra un inversionista, pues es muchas veces distinto que el valor que se crea en una empresa en el largo plazo. Ahora, hay un tema que a mí me encanta de este IPO y es que, claro, cuando uno saca, si uno hiciera una ronda privada en un down round, digamos, a una cuarta parte del valor, uno puede llegar a tener muchos problemas por las preferencias de los distintos inversionistas, ¿cierto?
Básicamente lo que pasa es que en las rondas privadas, pues el último que metió plata tiene más derechos económicos y también políticos muchas veces que los que entraron al principio. Lo que es interesante de este IPO es que en el momento en el que hacen el IPO, las acciones todas se vuelven las mismas acciones, es decir, que no hay preferentes. Eso hace que la acción del primer cheque vale lo mismo que la acción del último cheque, mientras que, por ejemplo, si Instacart hubiera, por ejemplo, se hubiera vendido a un tercero, teniendo las acciones preferentes, digamos, de lo que es común en rondas privadas, es muy probable que los únicos que hubieran sacado plata fueran los últimos inversionistas porque tienen preferencia sobre los primeros, teniendo en cuenta que a Instacart se le ha puesto, digamos, bastante plata versus la valoración que tiene actual. Entonces, eso es otro punto muy importante, y es que marcar una valoración hacia abajo en el mercado público es muy diferente a marcar una valoración en el mercado privado, precisamente por el tema de acciones preferenciales y pues el stack, digamos, de liquidation preference, ¿no? Yo entiendo que lo que se hizo en Instacart es que a los inversores que entraron en la última ronda se les emitieron más acciones para, en el fondo, que quedaran como si su inversión hubiese entrado a la última valorización. Entiendo que se utilizó una fórmula de ese tipo para evitar cualquier tipo de problema de preferencias de liquidación y cosas por el estilo. Y es un tema gigante para emprendedoras y emprendedores, este tema de las preferencias. O sea, puede ser que una empresa se venda por $100 millones. Vamos a imaginar que esta empresa levanta $50 millones, se vende por $100 millones. Puede ser que al fundador o fundadora no le llegue ni $1 por esta preferencia. Y entonces cuando están negociando las capitalizaciones, muchas veces se ponen estas cláusulas en donde el inversionista pide esta condición especial, que es la siguiente: en el caso de una salida, yo necesito que me paguen primero a mí lo que invertí más un rendimiento, que puede ser otro tanto, puede ser una tasa dada. Necesito que primero me paguen a mí eso. Piensen 2X, invertí 30, me pagan 60, y a partir de ahí el dinero ya se reparte entre todos y todas. Y entonces, muchas veces lo que sucede en las empresas es que no solo hay un inversionista o una clase de acciones que tiene esta preferencia, sino que hay veces que hay dos preferencias y tres preferencias. Y entonces, he ahí los detalles, la complejidad, la dificultad también de analizar el resultado de una transacción. Para inversionistas, fundadores, ángeles, pueden haber muy buenos exits que al final son malas inversiones para los inversionistas ángeles, o que son, digamos, malas noticias para el equipo emprendedor. Entonces, es un gran punto lo que explica Dani, porque para ceder esa preferencia, pues muchas veces se encuentran mecanismos como el que mencionaba anteriormente. Insisto, independientemente de la marca, de cómo queda, del mal resultado aparente de algunos inversionistas para esta transacción, es una extraordinaria noticia, y nosotros que hemos pensado mucho en esto, sobre todo Miguel y Daniel, pues es bonito ver que se hace público Instagram. Total, y bueno, hay un tema que ustedes han estado tuiteando un poco, y es que realmente sea el timing que sea, o sea, por lo que sea, los retornos dependen mucho del momento, y para que haya buenos retornos se necesita muchas veces de un milagro, de 2, de 3 o de 5 milagros consecutivos. Yo tengo un ejemplo, y es Alibaba. Yo invertí en Alibaba en el momento más caro de Alibaba de la historia. Yo decía, China es el futuro, uno ve todas las gráficas, China es increíble, y de pronto Trump empezó a acabar con China, y hoy en día Alibaba vale una cuarta parte de lo que vale, de lo que valía en ese momento, y lo apagaron. ¿Alibaba es una mala empresa? No, es una increíble empresa, pero pues su momento se fue, y se fue durante años. Sí, nosotros teníamos una empresa que entregaba el súper a domicilio, pero también teníamos una empresa de restaurantes, y teníamos una empresa de second homes, de casas en la playa. Entonces, bueno, pues es lo que sucede, ¿no? Estamos sujetos a ciertas cosas caprichosas del destino, sin duda. Bueno, y tercero, hay bueno, antes de acabar con este tema,
Si se fijan en el primer IPO que hablamos, el de ARM, de SoftBank, ellos salen a bolsa y venden más o menos 4.5 billones de dólares de acciones de SoftBank, es decir, SoftBank saca plata. En el caso de Instacart, Instacart emite 650 millones de dólares en acciones y esa plata le entra a Instacart, con eso se pagan impuestos y solo 100 les quedan. Y ahora hay un caso súper interesante también de esta semana. Estos son los grandes 13 IPOs que están abriendo la ventana de IPOs y esto es importantísimo porque los IPOs son los que, digamos que determinan el ritmo, el apetito de inversión en general y adicionalmente marcan las valoraciones de las compañías privadas. Entonces, por eso es tan importante y por eso hablamos de este tema. El tercer IPO es una compañía que se llama Clavillo o Clavijo, no sé bien cómo se pronuncia. Es una compañía increíble, es un SaaS que hace marketing para negocios offline. Entonces es como pasar como tus bases de datos de un negocio offline y volverlo como medio automatizado, marketing automatizado. Esta compañía sale a bolsa, valorada más o menos en 9 billones de dólares. También es una compañía que tuvo una valoración un poquito más alta, más o menos un 7% más alta en el mercado privado, y sale a bolsa a un valor más bajo. Fíjense, los tres casos, ARM, 63 billones, luego sale a 50 más o menos, 45, Instacart 39 y sale a 9, y esta es la que menos cae, que es como de más o menos 10, pónganle a 9 y medio. Las tres acciones, si ustedes se fijan después de una semana o unos días de trading, están en el mismo punto donde salieron. Es decir, subió el primer día y luego empezó a bajar y se estabilizaron más o menos al precio de la salida. Lo interesante de este último IPO es que también es un IPO más o menos de 500 millones de dólares. Esa plata entra a la compañía, pero esta compañía toma la decisión de que en su IPO las acciones de los fundadores tengan 10 veces más voto que las otras acciones. Entonces, esto es una señal como súper interesante porque, si se fijan, es una compañía que no cae tanto en valoración, privada versus pública, pero adicionalmente le exige al mercado condiciones políticas, condiciones de toma de decisión. Entonces, estamos viendo de estos tres, el mejor de los IPOs ha sido el último, y adicionalmente ellos metieron cláusulas o digamos que condiciones de control de tal forma que los founders no pierdan control de la compañía. Esto es un tema que empezó, si no estoy mal, con Google o con Facebook, que empezaron a tener como estas super mayorías en compañías públicas. Entonces, súper interesante porque buen IPO y adicionalmente condiciones no regulares a inversionistas en un momento donde el mercado está delicado. Gran compañía, gran historia, y digamos que con esto digamos que queríamos mostrarles un poquito del contexto de lo que está pasando. Tres IPOs completamente diferentes, actores relevantes, objetivos diferentes. Nada más señalar, recordar que se quedaron en la cola, digamos, varios IPOs latinoamericanos. Y entonces, ojalá, y esto abra la ventana para que esos IPOs pendientes, piensen Kavak, Clip y empresas así, ojalá y esos IPOs se den, y eso obviamente para nuestra región sería increíble, independientemente de la evaluación a la que salgan. Bueno, aterrizando un poquito a Latinoamérica, si se fijan, ha habido bastante, o no sé si bastante, pero más de lo normal, actividad de M&A, fintechs comprando bancos, startups comprando otras startups. Y hay un caso, digamos, que llama mucho la atención, y es el caso de Urban. Creo que Jime tiene más detalles, pero es una compañía que en un año hemos visto que se ha vendido 2 veces. No te creas, no tengo tantos detalles. Lo que tengo es mucho cariño por la compañía y por sus fundadores. Para tu audiencia que se acuerde de Urban, que es este servicio que está en la Ciudad de México, que por medio de una app puedes pedir un transporte privado que te lleva a tu oficina unos camioncitos de mucha calidad, muy cómodos y de manera económica. Y pues la verdad es una historia muy bonita porque si bien nosotros aquí, mi inversionista Federico y Diego y yo lanzamos en el 2012 Carrot, Urban lanzó en el 2016 y la verdad era un momento en donde la industria de movilidad estaba muy hot. Era como todavía no le decían
fintech a fintech, la movilidad estaba en boga del emprendedurismo y lanzó Urban. Si bien Joao es, a todos los que lo conocen le cae bien porque es un emprendedor muy bueno y además con una energía siempre padrísima. Y me acuerdo que lo conocí ellos intentando entrar a Endeavor y lanzan este servicio y entonces hubo en la Ciudad de México una bola de servicios de startups que nos complementábamos y que dábamos realmente la alternativa a no tener que tener un auto. Que el problema de la propiedad del auto es un problema que nos atañe mucho en todas las ciudades de Latinoamérica. Y entonces era, la verdad, un complemento muy bonito el que nos dábamos todos estos servicios, en el que estaba Carrot, estaba Urban, estaba Ecobici, estaba Econduce, un montón. Federico lo haré sonreír al acordarse que creamos hasta una asociación de movilidad donde estábamos todas estas soluciones. Y sin embargo, pudo Urban, incluso tenía inversionistas de primera, estaba Dila, estaba Nazca, ambos dos fondos, excelentes fondos de VC en México. Y el año pasado nos topamos con esta noticia que esta empresa del Medio Oriente, SWVL, que es una empresa pública, pues adquiere Urban por $82 millones, ¿no? Esta empresa de Emiratos Árabes que quiere ganar el mercado de movilidad mexicana. Ojo que se anuncia en julio del 22, pero la transacción ya se había dado mucho antes. Entonces, más bien es, volviendo un poco al tema que hablábamos de un mercado macroeconómico con diferentes, con diferente acceso a capital, pues va más de ese lado, ¿no? Una empresa de Emiratos Árabes intentando llegar a Latinoamérica y con esta capacidad de adquirirla porque tiene el capital para hacerlo. Y de ahí, pues lo sorprendente es que esta semana, o bueno, la semana pasada todos nos sorprendimos al de repente leer otra noticia de que Urban es nuevamente adquirida y esta vez es adquirida por Colors, también otra empresa de movilidad a la cual los chilangos también ya le hemos agarrado cariño, porque tanto vemos los camiones como Urban, como vemos los camiones de Colors en la calle de Reforma. Y lo interesante de esta transacción es que la hace por 15 millones, pero cash, según TechCrunch. Entonces es intentar entender por qué SWVL vende entonces Urban, sabiendo que Urban, según la información que tenemos en los medios, es una empresa rentable. Y por el análisis que hacen es que realmente empieza esta empresa de Emiratos Árabes Unidos a salirse de muchas de estas inversiones que a lo mejor hizo atrabancadamente en los mercados de capital y liquidez. Y busca a este socio latinoamericano, Colors, para comprar esta inversión, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió es que fuera en cash. No sé ustedes qué opinan. Sí, total, porque, o sea, en el mundo de startup hay una cosa que a mí me encanta y es que las acciones son una moneda, ¿no? Son una moneda para contratar empleados, son una moneda para pues sí, atraer talento, es una moneda hasta para cerrar partnerships, es una moneda también para fusionarse. Entonces se vuelve como parte de la estrategia de algunas compañías, termina siendo jugar con su moneda y ir como construyendo como un Lego, pero donde no hay intercambio de cash. Entonces, el hecho de que esto haya empezado de esa forma y haya terminado en un deal con cash, pues sí es interesante. No suele pasar. Y quizá entender por cuánto la adquirió la empresa de EMEA en acciones y cash y cuánto habrá recuperado con Colors. Sí, lo que es alucinante es hay un juego que es obviamente global, pero que aquí lo decimos familiarmente como dónde quedó la bolita, y es dónde quedaron los inversionistas. O sea, es muy probable que los inversionistas originales de Urban todavía tienen acciones de la empresa de Medio Oriente, y que la transacción por cash es una transacción de un corporativo
a otro corporativo, básicamente una empresa que le paga cash a otra empresa que le paga cash y los inversionistas no ven ningún cambio, digamos, en cómo estaban antes. Y me recuerda una transacción también contemporánea de Carrot, que es la empresa que fundó Jimena y en la que apostamos, que se llamaba Aventones. Aventones, Carrot lanzó en 2012, Aventones lanzó en 2013. Carrot era esta empresa de car sharing y Aventones era una empresa de carpooling, es decir, de aventones literalmente. Sí. Y nos compra en 2014 o 15 BlaBlaCar. No era una transacción muy grande, piensen 5 o 10 millones de dólares. Y nos paga con acciones. Y entonces, pues nosotros que estamos en un negocio de comprar y vender acciones, ese es nuestro negocio. Pues nosotros anunciamos la venta de Aventones, que es de las primeras salidas que se dan en México, vaqueadas por un VC. Y adivinen quién tiene esas acciones de BlaBlaCar, pues las seguimos teniendo nosotros. Y entonces, hoy en 2023 todavía tenemos acciones de BlaBlaCar, a pesar de que hicimos la salida y la anunciamos en 2015. Y fue una salida muy bonita y el anuncio fue muy bonito y probablemente le dio ganas a una emprendedora o emprendedor de ser como los fundadores de Aventones y arrancar su startup de la universidad y escalarla y venderla. Y entonces ese tipo de cosas pues son bonitas porque generan dinámicas en los mercados y esta transacción que ojalá y sea lo mejor para los emprendedores y lo mejor para nuestros colegas, pues ojalá y genere más dinámica, más liquidez, más movimiento. Oye, pero espérate, ¿y esas acciones qué pasó? ¿Siguen estando ahí guardadas en la caja fuerte de OLVP? Sí, no las tenemos en la caja fuerte, pero piénsalo así. Pero esto, claro, la CAR no salió a bolsa ni nada. Estamos esperando que ese evento se dé detrás de las IPOs que tú Lo pregunto porque precisamente dentro de los beneficiarios muchas veces de estos IPOs están todos estos emprendedores que vendieron sus compañías por acciones a estas empresas y normalmente... Absolutamente. Jimena, ¿qué vas a decir? No, que la otra consecuencia bonita que deja es que yo me muero de ganas de saber qué está construyendo hoy Joao, porque toda la experiencia que ganó y esa buena vibra de emprendedor, pues estoy muy interesada en ver qué será el siguiente paso. ¿Estás compartiendo un pensamiento o lo estás invitando a que te mande un mail? Estoy invitando que la siguiente vez que tome, invítenlo al podcast también. No, seguramente ahorita viene una muy buena época de mucha gente repitiendo y empezando pues de nuevo, ¿no? Ya con un ecosistema más formado. Lo cual me lleva al último tema y es, no sé cuál es su sensación, pero la mía es que hay bastante capital en etapas tempranas, no hay tantas oportunidades y estamos empezando a volver a ver deals con buenas valoraciones en compañías muy tempranas. A pesar de que no sé si han visto en las últimas semanas mucha gente criticando a Y Combinator porque las valoraciones están muy altas. Entonces estamos viendo como un poco de críticas de VCs quejándose de valoraciones altas, pero al mismo tiempo, pues se quejan. ¿Por qué? Porque no hay tanto y toca hacer deploy de capital. Para mí eso es una buena noticia porque significa y muestra un poco como un pequeño comeback de nuevos emprendimientos y buenas rondas, pero no sé ustedes cómo lo están viendo. Yo siento que está pasando a poca escala, pero es mejor que esté pasando a que no esté pasando. Sí, a mí no me han llegado tantos deals como durante 2021, así que creo que todavía no hemos recuperado tanto, pero sí me llegan más que hace un año atrás, así que algo ha recuperado. Lo cual supongo que es positivo y en general son empresas donde los fundadores ya llevan un tiempo pensando en un problema, ya llevan un tiempo desarrollando el producto. En general son empresas un poco más armadas que lo que se veía también en 2021, donde muchas veces era un PowerPoint con una idea y unas caras y una valorización multimillonaria. Eh, Creo que estamos volviendo un poquito a cómo era antes, que las empresas parecían mejor preparadas y con fundadores con un interés más genuino en el problema que están resolviendo.
Eh, y esperemos que se recupere también el mercado y sobre todo en América Latina, para que todas esas empresas puedan levantar el capital que necesitan para desarrollarse. Lo otro es que piensa que al no haber tantas compañías en los últimos batches de YC latinoamericanas, esas compañías terminan es buscando capital seguramente más en esta región que por fuera, ¿no? Eso debería también Sí, mostrar algo de avance. eso es bueno y malo, creo yo, porque a veces el hype de Y Combinator también ayuda a que esas empresas puedan levantar más capital y si los emprendedores son buenos y las empresas son buenas, ese empuje inicial, digamos, sí los puede ayudar a llegar más lejos y en fin, estar en YC también te ayuda a acceder a otro red de inversores en Silicon Valley que a lo mejor no es tan difícil cuando uno parte en Bucaramanga y levanta ahí con el VC local y entonces también es bueno y es malo, creo, no es solo bueno ni solo malo. Dani, vas a tener que ir a dar una plática a Bucaramanga de lo mucho que Sí, mencionas esa ciudad. Dani sí, sí, amaba Bucaramanga y al Junior de Barranquilla. sí. Si nos está escuchando el rector de la Universidad de Bucaramanga, por favor que me mande un mail. Yo encantado de ir a darle una charla de... Huevón, lo voy a guiar cuando publiquemos este podcast. Muy bien. A ver, déjenme comentar algo y que me complemente Jimena, que tiene el pulso de los emprendedores y emprendedoras de México. Pero no nos equivoquemos. YC para Latinoamérica ha sido fantástico. ¿Ok? Eso no quiere decir que YC sea perfecto. Eso no quiere decir que todas las empresas de YC son increíbles. Eso no quiere decir que absolutamente todo lo que se desarrolla ahí es genial. No, pero en términos macro, YC fue este componente fantástico para el crecimiento y la maduración que hemos tenido recientemente en nuestro ecosistema. Estamos hoy en un proceso en donde estamos todos y todas recuperando confianza. ¿Ok? Cada uno de los eslabones de la cadena de valor, de creación de startups, de financiamiento de startups, de escalamiento de startups, todos esos eslabones requerimos de recuperar confianza, porque la corrección fue particularmente difícil en Latinoamérica. La caída en el deployment del venture capital fue particularmente fuerte en Latinoamérica. La caída de las valuaciones implícitas de las startups más conocidas de la región ha sido particularmente marcada. Y entonces, colectivamente, tenemos que todos y todas hacer un esfuerzo para recuperar la confianza. Y esto implica que las empresas de YC de Latinoamérica regresen a ser un contingente importante de esa aceleradora. Eso implica que hablemos todos positivamente de la región. Y quizás nos pasemos de optimistas, nos pasemos de ilusos cuando decimos que Latinoamérica es el futuro, cuando decimos que la próxima gran startup de AI va a surgir de Latinoamérica. Quizás nos pasamos de optimistas, quizás nos pasamos de cafeína o de Red Bull. Pero lo que es importante es que estamos todos en este proceso de recuperación de confianza. Y lo más importante es que en esta corrección, en este regreso a la realidad, de la burbuja que vivimos, no perdamos la confianza. No sé qué opinas, Jimena. No, totalmente de acuerdo. ¿Cómo complementar ese speech tan motivador? Sí, ¿Cuál claro es, que ¿Cómo hay que sientes el early recuperarlo. stage? ¿Cómo sientes el early stage de la región? La verdad lo sentí muy apagado y siento que este septiembre está otra vez tomando tracción. Y así también lo hemos visto en el número de deal flow que recibimos. También veo que particularmente en esta casa, que estamos como, enfocados en inteligencia artificial, hemos visto que en los últimos meses también se nos ha desbordado de ese lado. Y entonces, bien, está agarrando tracción. Y si te pones a pensar, de los meses, si tu última capitalización fue en el 2021, pues probablemente ahorita sea el momento, si tomaste las buenas decisiones, bueno, sin juzgar, ¿no? Pero si hayas tomado ciertas decisiones para poder extender tu runway y demás,
ahorita va a ser el momento en que empieces a salir a tratar de levantar capital. Entonces, pues estamos emocionados de poder ver esas empresas que también ya hayan tenido un poco más de tracción y un poquito más de clientes y que hayan hecho una creación de valor en estos últimos 18 a 24 meses y bien, ahí los estamos viendo regresar al mercado. Pues sí, empieza la recuperación, se siente bien, pero lo más importante, y es algo que hemos hablado acá mucho, es, yo creo que es un tema de modelos de negocio, ¿no? De alinear el tipo de modelo de negocio del venture capital con lo que hacen los emprendedores. Puede que uno hackee su acceso al venture capital, pero pues los modelos de negocio si no escalan y no tienen un componente, digamos, de creación de valor exponencial, eh, pues no son materia de venture capital y pues generan muchos problemas en algún momento de su ciclo. Sin perder la confianza y sin perder la, 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 la naturaleza de nuestro negocio en early stage. Es decir, cuando veo, y pasa, y obviamente no voy a decir nombres, pero cuando veo a VCs early stage que están en la etapa en donde invertimos Jimena y yo, que se ponen como la cachucha de contador, analista financiero, y nos sacan múltiplos y quieren hacer unos modelos de free cash flow, están desvirtuando la naturaleza de nuestro negocio. Con esa cachucha de contador y de analista financiero y de aventarnos múltiplos y hablar de palabras que no entendemos bien en early stage VC, de evitas y cosas así, se pierden oportunidades increíbles. Google jamás hubiera sido financiado con esa perspectiva y con ese espíritu. Facebook jamás se hubiera financiado con esa perspectiva. Y entonces tenemos que ser capaces, este ecosistema latinoamericano tiene que ser capaz también de apostar a ciegas en una creación de valor loca. Es decir, para llevarlo al extremo y para ser muy concretos, tenemos que ser capaces de invertir en startups que no monetizan, por ejemplo. Es decir, olvídense de los múltiplos, que no monetizan, que no venden. Siempre y cuando, y eso es ahí donde estoy muy de acuerdo contigo, Miguel, haya una creación de valor brutal, haya un escalamiento brutal, hay un product market fit brutal. Si hay eso, muchas veces en el tiempo se resuelve el modelo de negocio, muchas veces en el tiempo se saca el lápiz y se comienza a capturar valor, y ahí sí que los contadores y los analistas financieros entren a evaluar los negocios, pero no en super early stage, porque si no permitimos la creación de negocios que tienen lejos el modelo de negocio, que están muy enfocados en creación de valor, pero tienen muy lejos las ventas, tienen muy lejos la rentabilidad. Si no apostamos en esos negocios, vamos a encerrarnos en modelos no tan innovadores, no tan interesantes y que no solucionan de forma tan radical los problemas que enfrenta nuestra región. Hay una cosa que a mí me gusta distinguir aquí, y es, una cosa es tener malos unit economics y otra cosa es no tener unit economics. Y es muy distinto, ¿sí? No sé si me siguen. Una cosa es, por ejemplo, yo soy Google y hago una gran tecnología, o OpenAI, mucha gente la usa, pero pues yo no monetizo, entonces no estoy pensando en, o sea, claro, pierdo plata porque tengo que mantener el servicio, pero no es como que esté vendiendo a 10 y me cuesta 20. Simplemente no vendo, me cuesta 20, ¿sí? Versus el caso de vendo algo que vale 10, lo vendo en 1 y pierdo 9. ¿Sí? Ahí sí hay economics. O sea, esos son malos unit economics, y en el otro caso es no hay unit economics. Y el escenario de no hay unit economics, que es muchas veces tal cual, OpenAI, Facebook, Google, son modelos que son válidos y se rigen bajo otros criterios, o se miden bajo otros KPIs. Sí, yo creo que es súper importante diferenciar lo que dijo Fede de la creación de valor versus la captura de ese valor, porque hay muchos modelos o cosas que capturan valor sin crear mucho valor, por capturas legales, capturas regulatorias y todo tipo de cosas. Y hay otros modelos que crean muchísimo valor y que no necesariamente lo están capturando al principio, pero es cierto que cuando uno está en la industria de la innovación, en la industria del venture capital, en la industria del emprendimiento, lo que a uno debería preocupar más, y sobre todo en las etapas iniciales,
es la creación de valor, porque una vez que el valor está creado, después capturarlo es mucho más sencillo, ¿cierto? Y lamentablemente, históricamente en América Latina no se apuesta mucho en ese tipo de negocios, porque, como dijo Fede, esta es gente que pone el contador a valorizar las cosas. Históricamente en América Latina los inversionistas han pensado así y comparan invertir en una startup con invertir en un negocio inmobiliario. Dicen, el negocio inmobiliario me va a dar tal retorno en tal tiempo, ¿cierto? Y yo puedo calcularlo y puedo calcular el TIR y el VAN y el valor actual, ¿cierto? Y la tasa interna de retorno y todas esas cosas. Y en cambio en una startup, ¿cómo lo valorizo? Y la verdad es que cuando uno invierte en una startup, sobre todo al principio, uno está invirtiendo en un equipo, en una idea que seguramente va a cambiar, y uno está confiando en ese equipo, en que va a ser capaz de gestionar el cambio de idea o el pivote o lo que sea, reclutar un equipo talentoso y construir un producto que soluciona problemas reales que la gente tiene. Y, y eso no se puede competir con invertir en un negocio inmobiliario. Hay una anécdota que a mí me encanta, o de algo que leí hace años, hace como unos 10 años, que era la historia de Google. Y en la historia, pues cuentan que alguno de los dos co-founders, no me acuerdo cuál, consigue una novia. Y la novia le dice, ven, ¿qué haces? Y él le dice, no, yo tengo una startup. Y ella, ok, eres uno de esos que tiene una compañía que pierde plata. Pero estamos hablando hace 20 años, ¿no? Y él, sí. Y lo que cuenta el libro es él llegar a obsesionarse por dejar de perder plata, porque decía, tengo que diferenciarme de alguna manera, no puedo ser uno más del montón. Y de ahí vienen pues un poco estas innovaciones con el tema de PageRank y eso que eventualmente hizo de Google. Y lo que me gusta de la anécdota es que uno no captura valor, o sea, uno puede generar mucho valor y capturarlo también es un reto. O sea, no por el hecho de generarlo, quiere decir que uno va a tener la capacidad de capturarlo. Y creo que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es crear mucho valor y otra cosa es ser también muy hábil para capturarlo. Y yo creo De que acuerdo. ese tipo de negocios, eso es lo que más es más emocionante, lo que es un poco menos obvio, ¿no? Como, hey, puedo crear valor con tecnología, me uno con mis amigos, hagamos esto que nos parece increíble y resulta que le estoy solucionando el problema a un montón de gente. Y ese es más como ese vibe de startup, más que el de, pues que siempre hemos hablado acá, de el número, este es el mercado, esta es la oportunidad, así lo va a monetizar, necesito esta plata, ejecuto, cero pasión, cero ganas, cero nada. Simplemente pues ajustar la situación para aprovecharse la oportunidad del ecosistema de Venture Capital. Menos emocionante. Más emocionante los hackers ahí tratando de encontrar soluciones, de crear y capturar valor. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en un par de semanas de nuevo. Mil gracias a todos y todas. Nos vemos pronto. Abrazos. Gracias por la invitación. Bye, bye.